Muchachos, no pregunto en tono policíaco, sino para saber si, como les digo, es horrible estar hablando en alguna pantalla. Bueno, ya somos 48. Bueno, estábamos hablando, esto es el caso de sifón, ¿no es cierto? Después vamos a desarrollar un ejercicio. Entonces, teníamos la línea de energía total, teníamos la línea pisométrica. Entre los puntos en los cuales la línea pisométrica, ¿sí?, corta a la línea, a lo que vendría a ser la cañería, entre esos puntos, en toda esta zona, yo voy a tener presiones relativas negativas, ¿sí? O sea, presiones menores que la atmosférica, ¿de acuerdo? Y eso es el funcionamiento con sifón, que ustedes lo deben haber visto si alguna vez han tenido que trasvasar algún fluido de un lugar a otro y estaba más alto que la parte que les estoy marcando acá, que la parte final, entonces tuvieron que utilizar un sifón y demás. Así que bueno, esto hasta ahora fue el tema de líneas de energía, que líneas de energía siempre tenían problemas y, y como, disculpen que me repita, más de una oportunidad, lo pidieron. Bueno, listo, muchachos, ahí vamos. ¿Se ve, chicos, ahí? Sí, se ve. Listo. Bueno, muchachos, vamos al primer ejercicio, ¿sí? Nosotros tenemos ahí un tubo Venturi. Un tubo Venturi te permite realizar medición de velocidades a partir de tener dos piezómetros, en el punto 1 y en el punto 2. Esto se utilizaba en cañerías grandes para poder medir el caudal. Entonces, en cañerías muy viejas, ahora se hace en forma electrónica. Lo que había es piezómetros o piezómetros diferenciales. Entonces, midiendo la diferencia de altura en estos dos piezómetros, vos podías determinar cuál era el caudal que circulaba por esa cañería. Ya, como les digo, no se utilizan más, son todos electrónicos. Ustedes sabían que si ustedes se paran arriba de un río subterráneo, de una cañería muy grande, eh, con un hilo y ¿cómo se llama? Un aro circular, que se lo pones en las tuercas. A ver, aquí si te das cuenta de qué te hablo. Una arandela. Una arandela, gracias. Y vos lo mantenés sostenido, empieza a girar como si fuese un péndulo cónico. Y la velocidad de giro y la amplitud de giro es proporcional al caudal que tiene. Entonces, si alguna vez te encontrás con un problema en el que no sabés, en medio de un lugar y no sabés dónde está la cañería, cuando excavás, pones eso
y podés ubicar por dónde va tu caño. Es lo que hacen los radomantes, pero en este caso no lo haces con un hilo y una arandela. Bueno, entonces, tenemos esta instalación en la cual tenemos una cañería en la cual viene con un determinado caudal, un diámetro más grande, 50, y acá en el diámetro más chico tenés 15 centímetros. Como ya aprendieron y ya lo tienen absolutamente claro, este caudal es constante, por continuidad el caudal en 1 va a ser igual al caudal en 2, pero obviamente la velocidad en 1 va a ser mucho menor que la velocidad en 2. Acá se va a acelerar. Y como se acelera, si se fijan, vamos a tener acá ahí se ve el láser, chicos. Sí, se ve. Bueno, si se fijan acá, voy a tener una diferencia de presión. Y esa diferencia de presión es la que yo tengo que averiguar para poder calcular el caudal que me circula. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo lo hacemos? Obviamente que lo hacemos con nuestro común amigo Bernoulli, ¿sí? Entonces, lo que nosotros siempre con Bernoulli tenemos que plantear un eje de referencia Z y después, acá, si se fijan, yo tengo la ecuación de Bernoulli con todos sus términos. El término de posición, el término de presión, el término de energía cinética, y acá la pérdida. Esto lo ponemos como en forma general, pero como estamos trabajando con fluidos ideales, fluido ideal es viscosidad igual a 0, y fluido perfecto es viscosidad igual a 0, y la masa específica es constante, es incompresible. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, yo tengo ahí la expresión de Bernoulli. Estoy hablando acá de que estoy trabajando con un fluido agua, pero a su vez eh, estoy trabajando con agua. Entonces, voy a tener que B1 y B2 son las velocidades medias en cada sección. Hay algo que yo no lo puse ahí, que el término cinético B al cuadrado sobre 2G a veces va acompañado con un valor de alfa. Este es el coeficiente de Coriolis. Y es un término de corrección porque cuando nosotros estamos trabajando con fluidos perfectos, yo estoy trabajando con una velocidad media U es igual a constante. Pero habíamos hablado de que la velocidad tenía, si el movimiento era turbulento, esta forma, y si el movimiento era laminar, tenía esta forma parabólica. Este coeficiente es para poder trabajar con velocidad media. O sea, en Bernoulli estamos trabajando siempre con velocidad media y es un coeficiente de corrección en este caso. Bueno, entonces, yo planteo acá un eje de referencia, que es este que estoy poniendo acá, y tengo mis coordenadas Z1, Z2. ¿Sí? Estoy considerando que estoy trabajando con fluidos perfectos y que, por lo tanto, la pérdida es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli, al ser Z1 y Z2 iguales, me queda reducida a estos dos términos. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a calcular la velocidad partiendo de la diferencia de presión. Entonces, lo primero que tengo que reordenar son mis diferencias de presión. Y mis diferencias de presión es la presión en 1 y la presión en 2. ¿Cómo mido yo con esos manómetros la diferencia de presión entre 1 y 2? La mido a través de delta H. ¿Y delta H qué es? Es este término en los manómetros. ¿Ok? Entonces ese delta H me marca a mí la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese que delta H es la diferencia de presión dividido, como siempre les decía, presión sobre el peso específico de la longitud.
Y esto lo saqué reordenando acá de la ecuación de Bernoulli. Por lo tanto, yo voy a tener que delta H es igual a B sub 2 al cuadrado menos B sub 1 al cuadrado sobre 2G. Ahora también, ¿qué voy a tener? Que yo por continuidad, yo tengo acá la tobera y después voy a tener el Q sub 1, Q sub 1 es igual a Q sub 2. Y Q sub 1 aquí es igual a la velocidad media 1 por la sección 1 y es igual a la velocidad en 2 por la sección en 2. Si nosotros lo venimos acá, vamos a tener que esto que les estoy diciendo acá lo desarrollamos. Velocidad 1 por la sección 1 es igual a caudal 1 y la velocidad 2 por la sección 2 es igual al caudal 2. Ambos caudales son iguales. Si yo reemplazo, por sus expresiones voy a tener la velocidad 1 por pi por diámetro al cuadrado 1 sobre 4. Es igual a la velocidad 2 por pi por diámetro sub 2 al cuadrado sobre 4. O sea que yo puedo poner la velocidad 1 en términos de la velocidad 2. Ya saco una de las incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Si yo tengo delta H que es conocido, y ahora todo esto me queda en función de una sola de las velocidades, por ejemplo la velocidad 2, yo voy a poder despejar esta ecuación. Por lo tanto, entonces, yo despejé cómo era la velocidad 1 en función de la velocidad 2. Reemplazo acá en esta ecuación. Por lo tanto, lo que me va a quedar es que la diferencia de presión, la diferencia de alturas es igual a la diferencia de velocidades. Despejo todo esto, reemplazo, y de esta manera yo obtuve, a partir de las diferencias estas de nivel de los piezómetros, cuál es mi velocidad. ¿De acuerdo? Este ejercicio es sencillo, ustedes ya lo han hecho en física 1, acá hay que reemplazar números y nada más. Ahora, si yo quiero trazar la línea pisométrica me va a tener que dar más o menos así. ¿Qué es lo que ocurre? Acá habría que hacer alguna... Hay un problema de escala acá. Porque si se fijan acá, hacemos un... B sub 2 te da 1 metro con 4. Y B sub 1 te da 0,126. Entonces lo que les estoy tratando de decir acá es que esto está bien dibujado, pero esto tendría que ser, es como que esto tendría que estar más arriba para que estuviese en escala y esto tendría que bajar así, más pronunciado. Después se los mando ya más corregido. Entonces, así no les embarro el dibujo. Yo tengo con una velocidad 1, o sea, tengo la línea de energía total. La línea de energía total, a ver si te diste cuenta, Baquet, ¿por qué es horizontal? Porque estamos trabajando con un fluido que no tiene pérdidas. Perfecto, muy bien. Si estuviésemos trabajando con un fluido real, esto tendría que venir así. ¿De acuerdo? La línea pisométrica en esta primera sección tendría que venir así, después acá tendría toda una pérdida, y después, cuando volviste a recuperar acá, la misma sección tendría que ser paralela. Estas dos son paralelas porque las secciones son constantes. ¿De acuerdo? Entonces tendrían que tener esa inclinación. Muy bien, ¿para qué? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a dejar de hacer porquería sobre el dibujo de ustedes. Entonces, lo primero, tengo una línea de energía total horizontal porque estoy con un fluido perfecto. La separación entre la línea de energía total y la pisométrica es B al cuadrado sobre 2G. ¿De acuerdo? Y fíjense, la línea pisométrica, ¿qué me tiene que unir? Me tiene que unir los puntos a donde me llega el piezómetro. Entonces, venís horizontal, bajás y obviamente tenés que volver a subir. ¿Por qué? Porque el diámetro
aguas abajo de lo que vendría a ser esta junta, que lo que les estoy marcando, es igual al diámetro de aguas arriba. Entonces, fíjense, yo puedo calcular la velocidad en un tubo Venturi conociendo las diferencias de altura, por lo tanto, las diferencias de presión colocados en los manómetros en una sección sin perturbación como es esta, y en la sección más reducida, que es donde voy a medir la otra presión. Ah, y acá abajo, horizontal por no haber pérdida. Ah, yo no me di cuenta de esto. ¿Me hiciste trampa, Baquén? ¿Con qué? Que abajo decía horizontal por no haber pérdida. Nah, sí, No me di cuenta. estoy cargando, muy bien. Bueno, entonces, ¿alguna consulta con respecto al Venturi? Esto se los mando ya hechos. Van todos los ejercicios de la práctica hechos, le sumo una parte teórica de sifón, y le sumo un ejercicio de sifón, que eso lo vamos a tratar de desarrollar. Vamos a meterle un poco más de pila, así terminamos. Bueno, el segundo ejercicio es un tubo de Pitot. El tubo de Pitot, ¿se acuerdan que estaban en las primeras filminas? Ah, y les tengo que mandar las filminas. En las primeras filminas, el tubo de Pitot es como si fuese un tubo pisométrico, pero ¿qué es lo que ocurre? Tiene un ángulo de 90 grados. Permite que el fluido entre y llegas acá a un punto que se llama estacionario, que es donde la velocidad se reduce. Entonces, por ejemplo, ¿dónde teníamos un fluido, un punto estacionario? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto que veníamos en un río y venía el fluido? Este es el punto estacionario, ¿de acuerdo? Y otro punto estacionario, supongamos que ustedes tienen un tremendo cartel en la cancha de River, como diría un compañero de ustedes, y viene el viento. El viento le pega y se dobla. Este es el punto estacionario. ¿Por qué? Se llama estacionario porque el fluido vino a una determinada velocidad y acá como que se estancó. Y toda esa energía cinética se transforma en energía de presión. Y esa energía de presión es V por V al cuadrado, ρ, la más específica, por V al cuadrado sobre 2G. Esto ustedes lo verían, ¿saben dónde? En un edificio, en la cual vos tenés el viento. La línea de variación de la velocidad del viento tiene esta forma. Llega acá un momento en el cual es constante, ¿sí? Y este viento, cuando pega acá en el edificio, o por ejemplo cuando tenés una casa y vos tenés un huracán, lo que te genera es una presión, en este sentido, otra presión acá de succión, y lo que te genera es succión hacia arriba por la ley de Bernoulli y te arranca los techos. Porque vos tenés más presión acá dentro de la casa que afuera. Afuera la velocidad es muy alta, y acá dentro de la casa el aire está quieto. Por lo tanto, al tener velocidad cero, tiene mucha mayor presión que el aire que esté afuera. Al estar mucho más, al estar estático, la diferencia de presión esta se manifiesta así. Esta es B exterior, que es mucho mayor que B sub 0, que es la de acá adentro. Entonces, esta diferencia de presión es la que te arranca los techos. ¿Ok? Bueno, vayamos acá a Pitot. Pitot lo que te está midiendo en este tubo, en este pisómetro acodado, lo que te están midiendo es la presión que hay uno es igual a la presión que está en el punto A, más la velocidad al cuadrado. Fíjense en las filminas que les di anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Vamos a desarrollarlo, lo que me piden es, se coloca para la tubería de la figura, con un diámetro dado, se coloca un tubo de Pitot empleando un líquido de peso específico 0,800. Un 0,800, un peso específico un líquido de esas características, habitualmente sería un alcohol. Y los tubos de Pitot se utilizan muchísimo en el tema de aviación.
es lo que nos permite, cuando ustedes ven un jet, adelante tiene como una especie de, como de cañoncito, o debajo de las alas, esos son los tubos de Pitot, que son los que le miden la velocidad al avión. Entonces, este principio, para poder resolver, conociendo esta diferencia de altura, cuál es la velocidad, tenemos que plantear Bernoulli. Planteamos Bernoulli entre el punto A y el punto 1, que es un punto, como les decía, estacionario. Un punto estacionario, la presión en el punto estacionario es la presión del fluido más la presión dinámica. La presión dinámica es ρ por r al cuadrado sobre 2G. Eso es lo que me mide Pitot. Entonces, aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el punto A y el punto 1. Acá seguimos dejando todavía el delta J12, Quedo, Boseg, Migueles, Barneda y demás, saben ya que como estamos hablando del fluido perfecto, este delta J12, que vendría a ser la pérdida local y la pérdida por fricción o generalizada, es igual a 0. Z1 y Z2, cualquiera sea el plano de referencia, son las mismas, el ZA y el Z1. Por lo tanto, los voy a eliminar de la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? La velocidad en 1, yo les dije que es un punto estacionario. Es el punto en el cual, como yo les explicaba acá, es donde se detuvo el fluido, porque se encontró con, en este caso, con un apareo con el fondo del piezómetro. B sub 1 es igual a 0. Reemplazo eso, ZA igual a Z1 y B sub A igual a, y B sub 1 es igual a 0, y me queda reducido a esto la ecuación de, Bernoulli. ¿Ok? Despejando, vamos a tener que la presión en 1, menos la presión en A, es la velocidad en A que yo quiero averiguar. Entonces, como les decía, yo quiero averiguar cuál es la velocidad en el punto A. Para eso tengo que conocer las diferencias de presión entre el punto A y el punto, entre el punto A y el punto 1. Y las diferencias de presión entre el punto A y el punto 1, ¿cómo las calculo? Yo tengo acá piezómetros, que son manómetros, y ustedes ya tienen suficiente conocimiento como para poder calcular la velocidad en A, que va a ser función desde la diferencia de presión en estos dos. Para conocer la diferencia de presión entre el punto A y el punto 1, vamos a tener que utilizar algo de la geometría de la instalación. Fíjense, ¿cuánto vale la presión en 2? Este es el punto 2. ¿Cuánto vale la presión en 2? Que les estoy marcando acá. La presión en 2 es la presión en 1, y si yo voy hacia arriba, tengo que restar la diferencia de cotas, Z2 menos Z1, ¿ok? Por lo tanto, P sub 2 es igual a la presión en 1 menos gamma por la diferencia de cotas entre Z2 y Z1. ¿Cuál es la presión en 3? La presión en 3, si yo me fijo, si yo tengo un manómetro y tengo un líquido acá, y otro líquido acá, puedo trazar esa línea horizontal. ¿Se acuerdan que esa línea horizontal eran las isobáricas? ¿Sí? Y yo puedo trazar, sé que la presión en el punto 2 es igual a la presión, vamos a llamarlo el punto 2'. ¿Por qué? Porque es el mismo líquido y tengo una superficie horizontal. ¿Ok? Entonces, la presión en 3 es igual a la presión en 2 más la diferencia con el líquido, con el alcohol que yo puse, por la diferencia del delta H. Siendo delta H esta diferencia de altura, que es la que me midió el tubo de Pitot. Por lo tanto, si sigo despejando, ahora reemplazo P sub 2 por el valor que tenía P sub 1. Y acá determino cuál es la presión en 3. ¿Por qué tengo que determinar la presión en 3? Porque yo después tengo que conocer la presión en A y yo tengo que conocer la presión en 1, que son los datos del problema. Entonces, a partir de esto, recorriendo en sentido inverso, voy a tener que calcular la presión en A. Y la presión en A es igual
la presión en A es igual a la presión en 3 más este gamma por esta H 3A, que sería 3 por gamma por Z sub 3 menos Z sub A. Y es lo que estamos haciendo acá. Ahora, a su vez, yo ya conocía P sub 3. Y le reemplazo. Por lo tanto, yo voy a obtener P sub A y P sub 1, que los paso de este lado, y por lo tanto, después trabajando algebraicamente, voy a obtener que acá tengo cuál es la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto A en función de la geometría, que sería el delta H de los manómetros, y la relación entre los pesos específicos del fluido y del alcohol que me están midiendo. Y de esta manera, yo reemplazo y obtengo la velocidad en la cañería. Entonces, la velocidad en la cañería es función de la diferencia de presión que yo medí en el tubo de Pitot. Y el tubo de Pitot, este delta H, es mi incógnita. Y este delta H lo averiguo en función de la presión en A y la presión en 1. Una pregunta, Fernando. ¿Sí? ¿Quién habla? Juan Cruz. ¿Por qué la velocidad en 1 es 0? Porque vos fíjate, es un tema físico más que... Vos fíjate que te entró el fluido, está bien la pregunta, entró el fluido acá, ¿sí? Y va allá hasta el fondo. Y el fluido este se va frenando hasta que llega a este punto, porque vos acá arriba ya está todo comprimido, ¿sí? Y no podés seguir avanzando, entonces llega un punto acá, y ese punto es estacionario. Ah, está bien, perfecto. ¿Ok? Bueno. No sé por qué motivo no enganchó, muchachos, hoy con el otro perfil, que no tuvimos más problemas. Vamos a tener que volver a lanzar. Bueno, este es el problema. Este problema es interesante porque es un problema del sifón. En el sifón de la figura, ¿por qué es un sifón? Porque ya Juan Cruz, por ejemplo, tendría que saber que, por ejemplo, ¿cómo me llegaría la piezométrica? A ver si tenía más, Juan Cruz. ¿Cómo me llegaría la piezométrica entre el punto 1 y el punto 3? A ver, asimilar y lloreas un poco. Ah, ya lo pusiste. Ya, ahí, te estaba dando una pista. En definitiva, acuérdense que siempre que yo llegaba acá en un extremo, o sea, llegaba acá en una tubería, o supongamos, llegaba acá un recipiente y demás, la piezométrica me tenía que llegar acá en este punto. Y arriba, B cuadrado sobre 2G, la línea de energía total. La piezométrica acá, cuando yo estoy tirando al aire, la piezométrica me llega acá. ¿Sí? Y la línea de energía también me llega acá. ¿De acuerdo? Estas dos diferencias, B al cuadrado sobre 2G, y esto es B al cuadrado sobre 2G, terminan más o menos parecidas las dos. Están las filminas que les di, que les voy a dar. ¿Ok? Bueno, entonces yo tengo acá una instalación. Tengo una instalación en la cual yo tengo un sifón. ¿Y por qué motivo es un sifón? Porque fíjense que si yo trazo la piezométrica acá, hasta el punto 3, toda esta zona que yo les estoy dibujando está por arriba de la piezométrica. Y si yo tenía un tramo de cañería por arriba de la piezométrica, ¿qué iba a tener? Iba a tener presiones relativas negativas. Por lo tanto, voy a tener un sifón. Y lo único que yo les mentí, porque me olvidé, es que en esta materia van a tener presiones relativas negativas en el tubo de aspiración de una bomba y en los sifones. Que de alguna manera un sifón es una bomba. Bueno. Entonces, tengo esta instalación en la cual me dan los datos, tengo un reservorio y tengo que llevar el líquido hasta el punto 3. Me dicen que tengo
la pérdida total a lo largo de toda la instalación, la pérdida total es 12 veces la energía cinética acá, en el punto final. Entonces, es 12 veces la energía cinética total en 3. Y hasta el punto 2, desde el punto 1 hasta el punto 2, yo tengo un 0,25 de b sub 3 al cuadrado sobre 2g. O sea, de acá hasta el punto 2 pierdo esto. Y desde el punto 1 hasta el punto 3 pierdo 12 veces la energía cinética del punto 3. Me piden calcular el caudal, la velocidad y la presión en el punto 2. Sí, H1 es 2,6 metros, o sea, esta altura es 2,6 metros, y H2, que vendría a ser esta altura, es 7 metros, está fuera de la escala. Bueno, para poder calcular esto, para poder calcular el sifón, tengo que hallar la velocidad 3. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Siempre que tengan un sifón, muchachos, siempre que tengan un sifón, tienen que plantear las ecuaciones de Bernoulli entre el punto inicial y el punto final. ¿Se entiende, Dobosek o Botino? Sí, sí, se entiende. O sea, siempre cuando arranco a resolver un problema de sifón, tomo entre el punto de arranque, el reservorio y el punto final. ¿De acuerdo? ¿Por qué no tomo el punto 2? Porque en el punto 2 tengo demasiadas incógnitas. No conozco la presión y no conozco la velocidad. Mientras que en el punto 3 yo conozco la presión. No, lo único que me falta es la velocidad. ¿Ok? Entonces, planteando Bernoulli entre el punto 1 y 3, no lo planteamos entre el 2 y el 3 porque nos faltan datos, dado que tenemos como incógnitas los que le decía, P2 y B2. Tomamos nuestro plano de referencia en coincidencia con el punto 3. Entonces planteo Bernoulli entre el punto 1 y el punto 3. El punto 1 que tomo acá, lo tengo que tomar un poco lejos de donde estoy chupando con el sifón, ¿sí? Porque ahí hay un tema de las reglas de Bres y demás. Siempre que lo dibujen, ustedes tomen un punto en la superficie, no cerca de donde está ingresando o saliendo el agua. ¿De acuerdo? Entonces planteo entre el punto 1 y el punto 3 Bernoulli. ¿Ok? Delta J12, delta J13, sí, yo ya lo conozco, que es de a 12 veces la energía cinética. ¿De acuerdo? Yo tengo que la presión en el 1 es igual a la presión en el 3, porque esto se supone que están a la atmósfera, ambos. ¿Sí? Y después la velocidad 1 es igual a 0, porque significa que ese reservorio me baja tan despacito, o tiene un nivel constante, o me baja muy, muy, muy lento, muchísimo más lento que la velocidad que circula por la cañería del sifón. Acá lo que les pongo es de este recuadro que tienen que tener en cuenta. Cuando trabajamos con sifones, empleamos presiones absolutas. Planteen Bernoulli con presión absoluta. O si no, con relativas, pero siempre sepan que la presión relativa le va a dar menor que 0. No se asusten con eso. Entonces, reemplazo valores. Z sub 1 está bien. P sub 1 es igual a 0, B sub 1 es igual a 0. Entonces me queda de este lado la cota del 3, la velocidad del 3 y las pérdidas. Lo único que tengo que despejar acá es la velocidad B sub 3. Y cuando yo calculo la velocidad B sub 3, después de despejar acá de la ecuación de Bernoulli, obtengo esta expresión y determino que esa es mi velocidad y ese es mi caudal, que es el primer dato del problema. Entonces, siempre que tengan un sifón, arrancan desde el punto final al punto inicial y plantean la ecuación de Bernoulli. Trabajan con presiones absolutas, ¿de acuerdo? Bueno. Después, lo que me están preguntando a mí es lo siguiente. Siempre que yo tengo un sifón, acá en el punto más alto es donde voy a tener la menor presión. Y si yo tengo una presión, ese es el punto 2, esta presión tiene que ser mayor o igual, disculpen,
tiene que ser mayor o igual que la presión de vaporización. ¿Qué es la presión de vaporización? Porque algunos hablan de cavitación. Eso no es cavitación. Ahí lo que se está produciendo es, la presión es tan baja que vieron que la cantidad de vapor, de elemento que se vaporiza en un líquido es función de la presión exterior. La presión así, ahí es tan baja que en ese momento empieza a separarse. Ya de por sí el agua contiene un 1% de oxígeno habitualmente. Entonces se va separando el oxígeno que contiene el agua, y el agua a esa presión y demás, en esta sección de acá arriba, se empieza a vaporizar. Entonces se forma como una especie de hueco en el cual está el vapor de agua, o sea, hay oxígeno más el vapor de agua. Y entonces, el fluido, si esto fuese agua, disculpen, ¿no es cierto? Rama gaseoso, esto empieza cada vez a tener una menor sección, y cuando se llena de líquido, acá arriba, el sifón deja de funcionar. Entonces, esta altura tiene que ser, tiene un límite, que es lo que nosotros vamos a averiguar. O sea, vos podés subir todo lo que puedas, vos podés subir el sifón siempre y cuando la altura sea menor que H, tiene que ser menor o igual que una altura máxima. Y esto es función de la presión de vaporización. Entonces, si estás a 3.000 metros de altura, vas a tener una presión de vaporización muy baja que si estás a nivel del agua. Entonces, esta altura va a ser función de donde estés, que es función de la presión de vaporización. Para hallar eso, lo que tenés ya determinado, ya habiendo determinado el caudal, ¿no es cierto? Y ya teniendo